Buenos días. Listo. Esperamos tantito a que estén todos. Okay. Ya entró Jennifer. Jennifer, ¿ya estás por aquí? No sé si me trabé. Ok, creo que ya se está viendo Jennifer. Ok, perfecto. Buenos días primero. Y el día de hoy vamos a hacer el repaso de la segunda unidad. Mañana es el examen. Ya conocen la dinámica. Es la misma que la de la primera unidad. Voy a habilitar el examen de teórico en la plataforma. Igual, mismo sistema, preguntas de opción múltiple, más o menos como unas 20 preguntas de todo lo que hemos visto. Les voy a subir los archivos de las diapositivas que hemos visto de esta unidad en la sesión de hoy. Y mismo tema, mandan un video hasta el día de mañana con todo lo que se les quedó de esta unidad. Y ya con eso revisamos lo que sería la segunda unidad. Y les quería preguntar, ¿cómo se sintieron con no lo había revisado, bueno, no les había preguntado, ¿cómo se sintieron con el trabajo de lo del barro? ¿Qué les pareció? ¿A quién le gustó? ¿Quién lo dio? Creo que así él era el que no le había gustado para nada. A ver, los demás, ¿qué me dicen de eso? Pues sí estuvo entretenido. Más bien la figura se me hizo complicadilla. Más o menos me está, pero sí, está entretenido. ¿No? Bueno, está como divertido. Por ahí vi a algunas compañeras de ustedes de dos trabajos que me gustaron mucho porque hasta los pintaron, entonces les salió súper bien. Creo que era el de Marifer. ¿Andas por ahí, Marifer? Sí, aquí estoy. Cuéntanos un poquito de lo que hiciste, te quedó bien padre. Fuiste la que hiciste el platito, ¿no? Sí. Sí se me hizo difícil, ahorita ya se me rompieron. ¡Ay, se te rompieron! Sí. Ay, no, qué mal. Se me hace que no los dejamos, se supone que se tienen que secar así como que con toda la calma dentro de la bolsita. Ya ven que les dije que los metieran en una bolsita para que, como la arcilla, hagan de cuenta que si la expones a mucho calor y luego después a mucho frío o así un cambio brusco de temperatura, pues tiende a trozarse. Pero mira, esto está interesante que se te haya trozado, no está padre, pero recuerda un poquito porque las construcciones de Mesopotamia no duraron mucho, ahí se nota. Es un material pues no tan durable como podría ser la piedra.
Pero bueno, qué bueno que les gustó, espero que les haya servido. Hay algunos que les faltó hacerlo. No sé por qué, pero bueno, vamos a ir rápido con lo del repaso de hoy. Nada más vamos a recordar cosas que ya vimos. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Creo que sí. Ok. De esta segunda unidad empezamos con la parte de estas civilizaciones, la cretense o la civilización minoica. Lo más representativo que vimos de esta cultura es que estaba en la isla de Creta, que eran los que antecedían a la cultura de los griegos, y uno de sus palacios más importantes era este Palacio de Nosos, donde cuenta la leyenda que estaba encerrado el Minotauro. Y la configuración que tenía este espacio era a partir de estas como volumetrías muy neolíticas, de volúmenes muy juntos, tenía estos patios centrales por donde accedían, más bien que eran como sus centros de reunión o las partecitas que configuraban pues estos volúmenes adosados. Eran ciudades sin amurallar, ya lo habíamos visto por tema de que pues tenían todo el mar, no había necesidad de poner una muralla como tal. Su distribución es laberíntica, yo creo que esta es la más importante. No hay como una clara distinción de ejes simétricos o de pasillos muy claros, sino que todo parece justo eso, un laberinto. Son construcciones, como ya lo vimos, de 2 a 3 niveles. Esto se logra a partir de que tienes un sistema de columnas y ¿cómo se llama? Entablamento, que es este sistema de marcos arquitrabado. Y vemos que eran ciudades que ya contaban con cierto alcantarillado o sistema de drenaje. Entonces, es lo más representativo de esta cultura en cuanto a arquitectura y esas son sus características. Como es bien importante el sistema arquitrabado, también vemos aquí su sistema de columnas con sus columnas troncocónicas que se caracterizan porque la base es más delgada que la parte del capitel y el capitel tiene estas formas como de bulbo. Otra particularidad de ese palacio son las llamadas politirones, que son estas paredes o muros con ciertos orificios que se convierten como en ventanas, puertas. Entonces, es algo muy particular de ellos. Otra cosa son los propileos, que son estas grandes entradas que anteceden a un lugar como, en este caso, al Palacio de Nosos, pero por ejemplo en Atenas, a la Acrópolis. En conclusión, son como vestíbulos o entradas como muy imponentes, normalmente antecedidas por esta configuración de tener columnas al frente y que le va a dar después como el antecedente a lo que serían los templos griegos, que ustedes ya analizaron ahí más o menos en su tarea. En cuanto a escultura, tenemos que hacían figuritas muy pequeñas, estas figurillas de bulto, y estos ídolos campaniformes, normalmente representando a alguno de sus dioses. Y en cuanto a la pintura, vemos que la técnica que ellos manejaban es esta técnica del fresco, que es pintar a través de ciertos pigmentos en los muros de la arquitectura. Entonces ahí vemos todavía el tema de que la pintura y la arquitectura siempre van de la mano. Normalmente sus formas de representación se parecen mucho a Egipto en cuanto a la configuración, de tener el cuerpo de perfil, perdón, la cara de perfil y el cuerpo un poco de frente. No hay un soporte tridimensional, sino que todo parece como, otra vez, la analogía del cómic, como que todo se va leyendo de izquierda a derecha y te va contando pues ahí una historia quizás de su vida diaria. Y los colores pues son como muy planos. ¿Qué otra cosa?
bueno, lo de las placas de escritura, como lo vimos en Mesopotamia, para que una civilización se considere avanzada necesita tener cierto lenguaje, o un lenguaje, un sistema de escritura, y pues estas personas de acá del mundo europeo, que estos serían considerados los primeros, tenían sus sistemas de escritura también. A grandes rasgos, pues eso es lo de la civilización minoica, y luego nos pasamos con los micénicos, que se encontraban en esta isla, en esta parte de la península del Peloponeso, que también va a ser de las primeras civilizaciones que dan origen a las ciudades griegas. La ciudad más importante es la de Micenas o Tirinto. Aquí la particularidad es que eran ciudades amuralladas. Recuerden que entre estos pueblecitos pues tenían como la idea de conquistar territorios y expansión. Entonces, ya lo vimos en innumerables ocasiones, si pasa esto, pues necesitas defenderte, entonces son ciudades amuralladas. Por lo tanto, van a tener espacios donde se requiere entrar y van a estar las puertas. Una de las puertas más famosas de este sitio es la de la Puerta de los Leones. Y aquí lo más representativo de esta ciudad es justo su sistema constructivo, hecho a partir de estos grandes sillares, de estos grandes bloques de piedra que los van apilando para formar tanto estas murallas como todo lo de su arquitectura. Ah, caray. Denme un segundo que me apareció aquí un mensaje. Otra arquitectura, otra tipología de arquitectura importante aquí es la de los megarones, que van a anteceder en cuanto a la configuración a los templos griegos. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos esta parte donde se accede, que es una especie de propileo, que vendría siendo el pronaos. Esto sería como la nave, y esto el opistodomus. Pero pues aquí es la sala de tesoro y la sala principal, y van a anteceder a lo que serían los templos griegos. Y en cuanto a arquitectura funeraria, tenían los llamados tolos, que recuerdan también mucho a estos sepulcros de corredor de la etapa del Neolítico. ¿Cuál es la diferencia de ellos? Uno, que los sepulcros de corredor, recuerden que estaban hechos a partir de estos dólmenes, o sea, las dos piedras enormes con la piedra enorme como a cubierta, y aquí la diferencia es que estaban hechos a partir de estos grandes sillares de piedra que se iban apilando, ¿sale? Y formaban pues al final esta forma circular donde se hacían los enterramientos colectivos. En cuanto a la parte de escultórica, tenían poca escultura de bulto como tal, entonces hacían este tipo de representaciones artísticas de las máscaras, trabajaban mucho el oro, y aquí lo importante también era el tema de la cerámica. Recuerden que estos pueblos, al estar muy cerca del mar, eran totalmente comerciantes, ¿sale? Entonces, para poder comerciar y para poder tener como su almacenamiento, ya lo vimos, toda la importancia de la cerámica. Entonces, es el principio y desarrollo de la cerámica griega, que ya como lo vimos, pues ha sido bien importante y ha tenido como sus cambios. Pues aquí viene como ese principio. En cuanto a la pintura, al igual que en la civilización minoica, los micénicos también siguen como esa misma configuración de la pintura al fresco. Vean aquí la diferencia con Egipto, por ejemplo, es que, no es cierto, en Egipto, no, sí, con Egipto las formas tienden a ser un poquito más naturales. En ese sentido, hay mayor uso de la curvatura, tratar de representar quizás el cuerpo humano más cercano a lo que es la realidad, ya no tanto como una abstracción de formas, sino una apropiación de las figuras, de cómo eres realmente, ¿no? Son colores planos también y son figuras bidimensionales. Todavía no se entendía el tema de la tridimensionalidad. Recordemos, el tema de la tridimensionalidad se va a recordar más bien se va no es tanto como descubrir, a plantear hasta el Renacimiento.
Y listo. Bueno, eso sería como a grandes rasgos otra vez la parte de lo de los micénicos. Y luego entramos con los griegos. Ok. En cuanto a la cuestión política, recuerden que los griegos eran como una misma región que estaba distribuida a partir de todos estos territorios que tienen su limitante al mar Mediterráneo. Estos pueblitos, cada una era como una ciudad-estado independiente, pero compartían la misma religión y el mismo lenguaje. Entonces eso los hacía entenderse a todos como griegos, pero cada ciudad-estado pues era independiente. ¿Sale? En cuanto a la arquitectura, sus características generales que vimos, pues lo más importante, su sistema constructivo de entablamento más columna, lo que genera pues los marcos y las construcciones arquitrabadas. Esto va a ser bien representativo porque pues las columnas le van a dotar como de cierto carácter y los van a identificar. Ya vimos la importancia de poder identificar los tipos de columnas griegos. Y toda la parte del entablamento también va a tener cierto lenguaje y escultóricamente también va a tener ahí como su soporte. Luego vemos que los griegos, sus temas, su ideología era la búsqueda de la perfección y de la belleza. Para buscar más bien para encontrar esta perfección y esta belleza, necesitaban ciertos adjetivos que se las dieran. En este caso ellos creían que si era proporcionado, si era simétrico, si tenía cierto ritmo, si tenía cierto orden, tendía hacia la belleza. Entonces, pues buscaban a partir de sus construcciones que estas construcciones tuvieran esos adjetivos. Entonces, encontramos que sus construcciones normalmente tienen su eje de simetría axial. Otra cosa importante en esta búsqueda de la perfección y de la belleza, pues que trataban de quitar el error, de modo que engañaban al ojo humano por medio de estas correcciones óptimas, de estas correcciones ópticas. Los entablamentos en la vida real, no como los percibe tu ojo, tienen cierta curvatura están como abombaditos, toda la parte, las líneas, estas líneas horizontales tienen cierto abombamiento para que cuando tú los veas, tu ojo hace ya la distorsión y tú los ves como si estuvieran rectos y perfectos. Si no se hicieran estas correcciones ópticas, tendrían como cierto efecto, lo cual los griegos pues no podían permitirse porque pues era imperfecto, se salía de sus cánones de belleza. Otra es que estaban policromados. Deja en silencio el celular porque está sonando mucho. Denme un segundo. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Siguen por aquí? Sí. Ok, perfecto. Y, sí, los materiales con los que estaban realizados, pues ya vimos ahí la importancia de qué material vas a usar, ¿no? De pronto en estas ciudades griegas, en esta civilización de Egipto, que usaron piedra, pues es lo que más se mantiene. Y volteamos a ver a Mesopotamia, que es donde usaron la arcilla para hacer estos ladrillos, y pues se mantiene muy poco. Entonces, también lo hacían como, sí, porque era el material que estaba en la región, en este caso el mármol y la piedra, pero también por el tema de la perfección y la de la belleza. Es más difícil que se destruya una piedra o que se vaya a dañar, porque pues es muy dura. Entonces, de algún modo, este tipo de materiales duraderos generaban que no tuvieran desperfectos sus piezas, tanto de arquitectura como de escultura, y pues respondían a estos temas de belleza. Una cosa que estuviera tal vez quebrada o rota o incompleta, pues no se consideraba como tal tan bello, ¿no? Eso como en características generales. Luego vamos a ver esta distribución de la ciudad.
lo vemos que se situaba normalmente en planos irregulares. ¿Qué significa esto? Pues que se situaban en geografías como un poco accidentadas, donde usaban la topografía del terreno, la parte más alta la usaban a propósito para que fuera la parte de la Acrópolis. La Acrópolis ya lo vimos que era este sitio elevado de la ciudad donde se concentraban los templos, era la parte religiosa de la ciudad, por tanto como la más importante. Luego en la parte media habíamos visto que era el Asti, que es como toda la parte donde se desarrolla como los edificios sociales. Aquí vemos un cambio respecto a las anteriores civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, que se le empieza a dar importancia a las cuestiones civiles, digámoslo así, a la importancia del ser humano. Empiezan a haber espacios dedicados no solo a los dioses, sino también dedicados a la gente, ¿sale? Entonces, se quedan las acrópolis sí como algo bien importante hasta arriba y al tope de la ciudad, pero en esta parte del Asti, que es la parte intermedia, pues surgen estas tipologías de edificios diferentes. Para poder llegar a la parte de la Acrópolis, tenemos los accesos, que es lo que vimos como estos grandes vestíbulos, los llamados propileos, antecedidos por la serie de columnas. Luego, en cuanto a arquitectura religiosa, vemos pues, que tienen el templo, que ya hicimos, bueno, hicieron de tarea ustedes el análisis de los templos. Para poder analizar un templo, se tiene que entender cuál es su configuración en planta, si las columnas van a bordear en una hilera o dos a la parte interior de la nave, y pues va cambiando su nombre de acuerdo a su configuración y de acuerdo a cuántas columnas tengan fachada y pues de acuerdo al tipo de columna de orden, si sea orden dórico, jónico, corintio, ¿no? Entonces, pues digamos que el templo, la arquitectura del templo es la representación física de todos sus ideales estéticos. Ahí los ponían como completitos y sin ninguna limitante. Y luego entramos a la parte del ASTI, la parte intermedia. La parte más importante en este ASTI era el ágora, que sería su equivalente con una plaza pública, el sitio de reunión para hacer cuestiones comerciales, sociales, reuniones, una plaza como tal. Otro edificio que se encontraba en estas ágoras y que la limitaba eran las llamadas estoas, que eran estos edificios porticados donde se cuenta que los filósofos se ponían ahí a dar su cátedra, y también son espacios que estaban ligados al comercio. Eso en cuanto a estructuras civiles. Y luego en cuanto a estructuras lúdicas o para entretenimiento, encontramos estos sitios como el Odeón y el Teatro Griego, donde se hacían las representaciones. En el Odeón de canto y en el Teatro Griego, pues surge toda la parte del teatro de las comedias y las tragedias, ¿no? Luego, en cuanto a arquitectura política, tenemos este cambio que también es algo nuevo y bien importante. Recordemos estas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, que estaban organizadas políticamente a partir de que había un rey en Mesopotamia o un faraón en Egipto. Entonces, el poder se concentraba en una sola persona, que incluso en Egipto se le veía casi como un dios, ¿no? O este intermediario entre Dios y los hombres. Aquí se hace el cambio radical en que los poderes, digamos, que se dividen y surge la democracia. Entonces, para poder realizar estos nuevos actos políticos, necesitas un sitio. Entonces van a surgir estos dos estilos, más bien estas dos tipologías de arquitectura. Por un lado, los tolos de la Boulé, y por otro lado, el Boubleterión. Sitios pues dedicados a la toma de decisiones en cuanto a cuestiones políticas. Y luego surge esta otra tipología de arquitectura que sería deportiva, que van a ser las palestras y los estadios. Aquí pues recordemos que el tema de los Juegos Olímpicos
era lo que unía a los griegos a estas pequeñas ciudadcitas que conformaban toda la polis griega, las polis griegas, y que durante los Juegos estos olímpicos se unían todos y hasta ponían tregua a sus guerras y era como su periodo de paz. Entonces y también el tema de la perfección y la belleza, que el cuerpo humano debía ser perfecto y debía ser bello. Entonces, para poder lograr estas cualidades, pues necesitaban un sitio donde entrenar. Y pues teníamos ahí las palestras, y después de todo el entrenamiento en los Juegos Olímpicos se realizaban en la parte de los estadios. Y bueno, con eso vimos también el tema de las columnas. Vimos las columnas dóricas, que son las más sencillas. Su característica más importante es fijarnos en el capitel, cómo está conformado. El dórico pues nada más tiene este equino y este ábaco, de forma que es un capitel bastante sencillo. El dórico representando al género masculino, y luego pasamos al jónico, que representa al género femenino, y pues nos volvemos a fijar en el tema de su capitel, y lo más importante ahí o más representativo son estos circulitos llamados volutas. Para llegar finalmente a esta como perfección que se logra durante la etapa helenística, en el capitel, el llamado corintio, que lo más representativo pues son las hojas de acanto, que le dan sentido ahí al capitel. Y luego vemos el tema de la configuración, que ya ustedes hicieron de tarea, cómo a partir de cómo se configura la planta va a recibir diferentes nombres. Entonces vemos otra vez que unas construcciones hechas con su configuración en planta circular son los llamados tolos. Encontramos el tolos de la Boulé, los tolos funerarios, este tolo que es como en forma de templo. Vemos que esa palabra pues se aplica para diferentes funciones o diferentes tipos de edificio, pero que todos tienen como esa misma forma circular. Luego tenemos esta configuración in antis, que lo más representativo es que hay columnas al frente, pero los muros del templo se limitan hasta donde están las columnas. Y luego el próstilo, que las columnas quedan adelante de la parte de los muros. Luego no veo, aquí ya está, se me olvidaron los nombres. No lo acerco porque ya se me olvidaron. El anfipróstilo, columnas atrás y adelante. Y aquí los que se diferenciaban mucho, bueno, como el más regular que van a encontrar en el mayor número de templos es el períptero, que es como casi el básico, y de ahí sus variantes. El pseudoperíptero, que habíamos visto, es las columnas se adosan a los muros, de modo que no se permite ese como pasillo que queda. Y estas configuraciones ya más como complejas, el pseudoperíptero y el díptero, que son 2 hiladas de columnas. Y pues lo que hicieron ustedes en su tarea fue, a partir del número de columnas en fachada, podemos fijarnos y se les nombra como, si tiene 1, 2, 3, 4, no es cierto, no hay de 3, 2, 4, 6, 8, me parece que hay hasta 10. Y pues se les nombra a partir de cuántas columnas hay: dístilo, tetrástilo, hexástilo, octástilo. Y yo creo que con eso se abarca todo la parte de la arquitectura. Vamos aquí con lo de la escultura. Ok, aquí está. Vimos en cuanto a escultura este periodo más arcaico, donde la escultura tiende a ser más geometrizada, las poses como más rígidas, todavía muy hieráticas. Todavía no hay un perfeccionamiento en cuanto a la anatomía. Tienen se caracterizan los rostros por tener esta sonrisa arcaica, que es como esta sonrisa un poco extraña. Y la postura normalmente se encuentra como una postura muy estable,
porque pues no hay todavía un manejo del material sumamente pues más bien no hay un perfeccionamiento del material. Entonces, pues tanto en la arquitectura como en la escultura, el material pues cede a la gravedad, entonces tiende a caerse. Nos quedan 10 minutos. Ok, y luego tenemos ahí varios ejemplos, tanto en relieve como en, por ejemplo, estas de las cariátides, que son las columnas que están en el erecteión, para los que lo hicieron. Por ahí debieron ver que estaban estas columnas, que son como un ejemplo paradigmático, o sea, no está en otro lado. Y más adelante se va, bueno, no en esta cultura, pero no van a ser figuras femeninas, sino masculinas, con los llamados atlantes. También vemos que es un tipo de escultura monumental durante este periodo arcaico y se va a situar en la parte de los entablamentos, como en forma de relieve. Luego llegamos a la etapa clásica, donde ya lo vimos, hay un dominio más profundo de la anatomía, una perfección técnica, se tiende ya mucho hacia el naturalismo, este rollo de hacer las formas tal cual son, los brazos redondeados, se empiezan a jugar con otro tipo de posturas. En este caso, vean la postura, ya hay un perfeccionamiento ahí en cuanto al anatómico de saber qué músculo se te va a doblar y cómo se va a ver en caso de que hagas esa posición. Ya sales de esa posición hierática y pues aquí empieza a haber como un más juego. Luego llegamos finalmente a la arquitectura helenística. Aquí lo más representativo es, bueno, son varias cosas, que ya no aparece solamente como una figura en cuanto a la escultura, sino que aquí se hacen conjuntos escultóricos. Ya no solo es uno, sino hay un personaje, 2 personajes, 3 personajes, más, por ejemplo, aquí la serpiente. Hay mayor realismo en cuanto a las expresiones, ya no es esta expresión, digamos, idealizada y perfecta del rostro en lo clásico, donde pues, tenía que ser perfecto y tenía que ser pues bastante bello, entonces no podían permitirse una arruguita o no podían permitirse una expresión quizás de dolor. En cambio, en la helenística se permiten ese tipo de cosas, se empiezan a representar pues, a las personas con mayor realismo, sin tanta idealización, vaya. Tienden a la monumentalidad, son esculturas bastante grandes, a la barroquización, esta palabra que se refiere a que hacían un montón de perfiles, gariboleos, como mucho dinamismo en cuanto a la escultura. Y eso nos generaba una multiplicación de puntos de vista que para poder entender este tipo de esculturas necesitas verlas de sus 360 grados porque cada vista que tú te vayas moviendo te va dando como una información diferente. Y por último, en cuanto a los griegos, vemos el tema de, bueno, ya lo de los templos policromados, que se perdió toda esa policromía y quedaron estos templos como muy, muy elegantes que muestran nada más el material del mármol o de la piedra. Y el tema de la cerámica, aquí me faltó poner un poquito más de información sobre eso. Vimos que también la cerámica fue cambiando en un periodo muy primitivo, eran como estas líneas súper geométricas donde nada más llenaban como de líneas toda la vasijita y como estas formas de grequitas. Y luego conforme fue avanzando más, empezaron a meter figura humana o figuras zoomorfas de animales y motivos vegetales para llegar finalmente a esta cerámica griega como bien representativa, donde manejaban estos colores de el rojo sobre el negro o el rojo como fondo y el negro como figura. Y donde ahí ya hacían todo un perfeccionamiento técnico en cuanto a los dibujos que ellos realizaban en la cerámica. Aquí me faltó poner eso, pero bueno, creo que en las diapositivas que les voy a mandar, pues viene todo completo. Y luego, ya con esto acabamos la parte del mundo griego
¿Dudas hasta ahí sobre esta parte? ¿Siguen vivos? No hay dudas, Miss. Ok. Igual las preguntas están como fáciles. Está muy, muy, muy simple el examen, según yo. Y luego vemos por acá el... a dejar de reanudar. Creo que ya reanudar. Dejar. Compartir. Aquí está. En los 4 minutos que nos quedan. En cuanto a la arquitectura en India, lo voy a poner muy general. Nada más vimos estos temas que les dejé de tarea, las estupas budistas, que son estos como relicarios, donde se guardaban algún tipo de resto de Buda, y pues se generaron este tipo de formas como de bulbos. O sea, es una arquitectura bien diferente a lo que hemos visto en el mundo occidental. Y luego las shaitías, que son como su especie de templos. Luego tenemos estos templos rupestres que estaban como tallados en la piedra como tal. Recuerden que esta gente respetaba como mucho a la naturaleza. Entonces, hasta la arquitectura se va a apropiar de esos espacios. Y luego tenemos los llamados baoris, que eran estos sitios donde juntaban el agua y pues finalmente ahorita los usan hasta como sitios de recreación. Pero aquí lo importante creo que de esta cultura es conocer o ver toda la parte geométrica. Había un dominio total de la geometría. Entonces, por ahí si les interesa más, vean las plantas arquitectónicas, por ejemplo, de las estupas, de las gopuras o de los baoris, y todo está perfectamente así como bien concebido geométricamente. Las líneas se van como, no sé si ya tengan AutoCAD o si ya conozcan ese comando como el offset, ¿no? Que vas offseteando un objeto de modo que se va replicando una y otra vez hacia el interior o hacia el exterior. Y las llamadas gopuras, que eran las que coronaban como sus templos. ¿Sale? Me faltó la parte de China, esa se las paso de todas maneras en la presentación, y todo lo que vimos hoy. Nos quedan 2 minutitos. Yo creo que con eso sería por hoy. Mañana pues nos vemos en el examen. Se me perdió el Zoom. Y listo. Me equivoqué con la tarea. Se supone que era para hoy, pero bueno, la reviso para el 29 de abril y les dejo esa tarea, digamos, se les va a valer para la tercera unidad. Me equivoqué. Y pues sería todo. Si quieren, ya con esto terminamos hoy y nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Cuídense mucho. Hasta luego, bye. Maestra, una duda. Entonces, mañana va a ser el examen, ¿verdad? Sí, mañana. Y lo del video es, bueno, lo de que le tenemos que mandar así de diciéndole todo. ¿Esto dónde se lo mandamos? WhatsApp. ¿Cómo está? En WhatsApp, como la vez Ok. pasada. ¿Y ese también es para mañana? Sí, para O- mañana. Mañana, el día del Ok, examen, que lo hagan. Normalmente les doy como hasta las 11, bien, que tienen todo el día para hacerlo. ok. Bueno, ¿Sale? pues, maestra. Hasta Gracias. luego, bye. Bye.